Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo conversatorio de VM CIEG San Rafael. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial y que la verdad estoy muy contento de que haya aceptado esta invitación. El maestro Eduardo Mercado. Lalo, muchas gracias por aceptar. Al contrario, chef, es un gusto poder estar en esta hora aquí con todos ustedes, con toda la comunidad de la VM. Gracias por la invitación. Sabemos que son tiempos diferentes y hay que irnos adaptando a todo el entorno, pero pues hay que darle, hay que seguirnos preparando. Creo que ahora es cuando más el mundo requiere que precisamente todos los que están relacionados con la gastronomía tengan todo el conocimiento necesario para poder enfrentar estos nuevos tiempos. Sí, definitivamente tiempos muy complicados. Sin embargo, bueno, tenemos esta herramienta que es la tecnología y hoy nos permite acercarnos un poco más. Y bueno, permítanme presentarles a nuestro experto, a nuestro ponente que hoy nos congratula poderlo recibir. Y bueno, él es licenciado en contabilidad, en contaduría y tiene el grado de maestro en administración de organizaciones. Ambos fueron obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctorado por la Universidad Anáhuac de México en competitividad y productividad de negocios turísticos y gastronómicos. Es especialista en temas relacionados con la competitividad y productividad de negocios, experto en administración financiera y manejo de costos y negocios, autor de diferentes libros como Contabilidad para no financieros, Contabilidad de alimentos y bebidas, Contabilidad en los negocios de alimentos y bebidas, así como obras como Costos de alimentación y de alimentos y bebidas 1 y 2, Estadística aplicada a los negocios de alimentos y bebidas de las editoriales Larousse y Gasca, y recientemente publicó las obras comprendiendo y aplicando la contabilidad al negocio de alimentos y bebidas y comprendiendo y aplicando la estadística al negocio de alimentos y bebidas. Asimismo, es socio director de la Consultoría Gastronómica y Hotelera Integral Congaín. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente de diversos programas académicos en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Anáhuac, entre otras instituciones. Y actualmente es coordinador de la planta docente del área de administración de la licenciatura en gastronomía de la Universidad Claustro de Sor Juana, aquí en la ciudad en la Ciudad de México, así como conferencista en diversos foros, tanto nacionales como internacionales, como Abastur, etcétera. Y bueno, miembro también del Batel Club México. Lalo, muchas gracias. Perdón, Lalo, se apagó tu micrófono, creo que no está encendido. Muchas gracias. Un gusto, mi chef, a todos. Realmente sean ustedes bienvenidos. Gracias por la invitación. Chef, coincidimos por allá en Sinaloa a principios de año, allá en Culiacán, en el aguachile más grande del mundo, en el récord Guinness. Sí, caray. Y Y cuando que nos vimos, pues, que realmente platicábamos un poquito ahí en la sobremesa y todo de lo problemático que se esperaba el año a nivel económico, ¿no? Pero nunca contemplábamos el escenario que estamos viviendo. O sea, créeme que realmente todo nos llegó muy de sorpresa, ¿no? Entonces, todo cambió. sí, definitivamente, y lo platicábamos en algún momento, ¿no? ¿Quién iba a pensar que esos días que tan agasajados, estábamos por Miguel Taniyama, nos iba pues a venir un año tan complicado como este? Sí, específicamente. Entonces, pues precisamente el día de hoy vamos a ir platicando con todos los que nos están siguiendo lo que es la importancia precisamente del control de los costos y los gastos. ¿Para qué? Para generar utilidades. Hace ratito nos estaba mandando ya el link a Bastur de lo que es la gaceta de este mes, donde nos tocó colaborar con una columna, y precisamente estábamos hablando acerca de las finanzas, lo importante que es cuidarlas ahorita para revertir un poquito el escenario de lo que resta del año. Ahí mismo en la columna señalábamos que pareciera que ya llevamos muchos meses, ¿no? De todo este problema y la realidad es que no, o sea, ya llevamos pocos y ya lo vemos como algo muy complicado, ¿no? Pero precisamente hoy en día uno de los aspectos primordiales es cuidar el costo y el gasto. Para poderlo cuidar
es importante que lo conozcamos. Muchas veces cuando estamos estudiando la licenciatura, a lo mejor alguna maestría, algún diplomado, pues vamos, estamos en clases, inclusive ahorita nos estamos enfrentando a que es que yo había pagado para una clase presencial y pues no podemos, ¿no? Y no, es que no es lo mismo. Sí, me queda claro, no, no es lo mismo. Sin embargo, hay que adaptarnos. Hay que estar ahorita al día en todo lo que está pasando. Te felicito a ti, Chef, por estar con este tipo de acercamientos. Sé que tuviste también contacto con otros batelianos. Y bueno, pues es parte de la formación que todo aquel que le guste la gastronomía y quiera ser exitoso debe de enfrentarse. ¿Qué les puedo platicar a todos los que nos van siguiendo? Cuando hablamos de costos, tenemos que hablar un poquito de números, tenemos que hablar de finanzas. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando estamos hablando de esta parte, como que siempre nos da temor, como que siempre ya hablar de números, decimos, no, incluso yo por eso me metí a estudiar gastronomía. A mí, ¿qué voy a estar pensando en números? Y cuando nos metemos a instituciones así como la UVM, pues nos percatamos que llevamos contabilidad, llevamos costos, y tú dices, pero yo quiero ser gastrónomo. Pues sí, la realidad es que para poder ser exitoso es necesario enfrentarnos a los números. Muchos de ustedes, algunos ya están teniendo algunos negocios de los que ustedes ya los han ido implementando, otros tienen proyectos. ¿Qué va a ocurrir? Ya no lo vean ustedes como una materia, una asignatura que cursar, sino véanlo como una herramienta indispensable para poder ser exitoso. ¿Qué vemos aquí en esta primera diapositiva? Vemos que para poder controlar la situación hay que tener conocimiento. Nuestro entorno actual, como es el entorno mundial, el entorno México, el entorno ciudad, el entorno colonia, ¿dónde es? O sea, si ustedes lo van viendo, si conocemos cada uno de estos parámetros, podemos ir adelantándonos a la situación. Hoy estábamos escuchando, bueno, desde ayer empezábamos, ¿no? Ya a recibir noticias de que ya hay una vacuna para todo esto del coronavirus, ¿no? Ya que ya se está comprobando. Y sin embargo, bueno, ya a la hora que nos mandan los costos, dices, híjole, todavía nos falta, ¿no? Todavía nos falta por poder llegar a todo este entorno. Pero ¿cómo está nuestro país específicamente? Conocemos la parte económica. Habíamos arrancado, ustedes saben, les decía yo que prácticamente el 1 de enero, pues ya sabíamos que iba a ser un año difícil económicamente. Prácticamente habíamos arrancado con crecimiento cero. Sin embargo, pues las cosas se fueron complicando cada vez más. ¿Cuál es la perspectiva ahorita? Se manejan cifras de que vamos a decrecer entre el 8 y el 10% de escenarios conservadores. Otros escenarios dicen que vamos a perder más del 10%. No lo sabemos. El problema es que el escenario sí sigue siendo muy negativo. ¿Tu ciudad dónde estás? Ciudad de México, Estado de México, que recientemente acaba de cambiar de semáforo. ¿Cómo está el entorno? Yo tengo la oportunidad de vivir también en la Ciudad de México y bueno, lo percibo muy, muy riesgoso en muchos aspectos. Ahorita estamos acá en la ciudad de Cuernavaca y desde aquí estamos atendiendo algunas consultorías, pero también aquí estábamos observando cómo en la misma ciudad de Cuernavaca pues ha habido manifestaciones. ¿Por qué? Porque la gente ya quiere abrir los negocios. Ayer estábamos viendo que había, hoy en la mañana me parece, ya luego ya uno no sabe de lo que es el día, ¿no? Que había habido narcomantas aquí en Cuernavaca. Entonces, hay que estar alerta de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra colonia. Para poder tener el control, hay que tener conocimiento. Nosotros estamos aquí contemplando lo que son nuestras unidades de negocio. Tenemos que saber cuál es nuestro modelo. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Vamos a hacer taquería? ¿Vamos a hacer una pizzería? ¿O un restaurante de cierta especialidad? ¿Qué es lo que estamos buscando? Para saber con quién vamos a poder competir, para poder conocer a nuestro mercado consumidor, para poder conocer nuestros costos, nuestros gastos. ¿Qué es lo que ha pasado? Han aumentado los negocios, el mercado consumidor aumenta, disminuye. Costos y gastos te puedo asegurar que sí han aumentado. Definitivamente en cualquiera de los sectores que estamos hablando. En sí, Canira, ¿qué nos decía? Antes de esto, te hablo todavía antes de todo esto. Nos decía, existen
alrededor de 515,000 negocios dedicados exclusivamente a la preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Es decir, crecían alrededor de un 4.5% al año. Cada vez había más. ¿Qué pasaba? Contrastando esto, el mercado consumidor solamente crecía un 1.5%. Es decir, antes de todo esto ya traíamos un déficit. Había más negocios y había menos poder adquisitivo. Los costos y los gastos han subido. Los insumos, diariamente tú lo vas viendo. Compara tus cifras de hace 6 meses aquí, los costos están altos. Las rentas también están por arriba. Sin embargo, hay que ir entendiendo el entorno que está cambiando. Arrancamos, ¿verdad? Nuestro 31 de diciembre, seguramente ustedes se acordarán, ahí estábamos tal vez algunos en la playa, otros con las familias, brindando las uvas, muy contentos, ¿no? Esperando recibir un año 2020 difícil, pero dijimos, vamos a poder. Y de momento empezamos marzo, ya oíamos, ¿verdad? Bueno, desde los primeros días de enero, yo recuerdo, yo andaba por Acapulco, lo recibí el año allá, y ya escuchaba, ¿no? Que un nuevo virus, pero decíamos, está muy lejos. Muchos inclusive todavía, no va a llegar. Y empezamos como a no irlo midiendo. Pasó enero, febrero, ya lo veías más cercano en marzo. Mediados de marzo, de momento empieza que 2 semanas prácticamente se detuvo. Las universidades decidieron cerrar, donde inclusive, o sea, tú veías a los maestros y te decíamos, es que no se sabe y pum, ya cerró. O sea, fue muy rápido, donde todo nuestro entorno cambió. ¿Qué ha pasado? 95% de los restaurantes cerraron. ¿Por qué? Oye, pero en algunos estados inclusive no lo cerraron. Por ejemplo, San Luis Potosí, podías tú seguir con la sana distancia, pero podías tú seguir operando. Jalisco también en algunas partes seguían operando. Sin embargo, muchos decían, no voy a arriesgar a mi personal. En otros estados, las limitaciones fueron severas, que únicamente te dejaron servicio a domicilio. Oye, ¿me convendrá abrir? Hubo negocios que decían, ni así le sigo. ¿Por qué? Porque yo no tengo acreditado mi servicio a domicilio. Entonces, mejor voy viendo otras alternativas. ¿Qué ha pasado? Que muchos negocios han ido cerrando. Se habla de alrededor de un 10%, de un 10 a un 15% en la industria de alimentos y bebidas, que van a cerrar. Son las cifras que nos ha estado dando la Canirac, dependiendo del estado. Tengo un conocido ahí en San Luis Potosí, y tuvo que cerrar. Él nos estaba buscando en la consultoría previo a esto, y pues ya obviamente ya no pudimos nosotros llegar a auxiliarle, porque pues todo esto íbamos a hacer apenas el diagnóstico integral, y él nos decía, mira, ¿qué hago? Dice, yo pago de renta, dice, aquí en la plaza, 350,000 pesos, porque era una plaza, un restaurante bastante grande, más 200,000 de nómina, cada mes voy perdiendo 550,000. Esto va para largo, calculábamos 3 meses. Imagínate, dice, voy a arrancar con casi 2 millones de pérdida. No tiene caso, ¿qué negocio arranca así? Entonces prefirió traspasar, rematar todo, y así hay muchos casos, de los cuales todo ese tipo de negocios pues fueron afectándoles. ¿Qué ha pasado hoy en día? Nuestros costos y gastos han tenido también que aumentar. ¿Por qué? Porque específicamente tuvimos que invertir ahora en qué caretas, qué tapetes, qué hay que meter aguas a lámparas UV, cuántas cosas que no teníamos ahorita incluidas. Entonces todo esto ha ido cambiando. Para esto es muy importante que todos nosotros comprendamos quiénes somos nosotros. Es decir, cómo es mi negocio. ¿Estoy satisfaciendo una necesidad? Sí, pero ¿qué necesidad es la que estoy yo satisfaciendo? Soy una entidad económica que voy a buscar producir y distribuir satisfactores. Pero específicamente entonces, ¿yo estoy satisfaciendo la necesidad de alimento? La realidad es que no. Si nos vamos a tomar un cafecito allá con Starbucks, ¿qué vemos? ¿Voy a ir por un café realmente? ¿Es que el café es maravilloso? No estoy diciendo que sea malo, pero a lo mejor ya cuando comparamos costo con el producto, pues dices que sí es un poquito caro. Es que Starbucks no está buscando satisfacer necesidad de alimentarte, necesidad de un café. Está buscando satisfacer otro tipo de necesidades, reconocimiento, otro tipo de cosas. Entonces ahí es donde tenemos que conocer
qué es lo que nosotros como entidades estamos satisfaciendo. Es muy importante también conocer si eres persona física o moral, porque la parte financiera, la parte contable, también cambia. Obviamente nos dedicamos a generar ingresos, es decir, somos lucrativos, nuestro capital es privado. Pero ¿dónde se complica todo esto? Porque ya entramos ahorita a los números. En la parte de números, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que costear, estandarizar recetas, dices, oye, es que es muy difícil. Pues sí, cuando lo vemos en clase, a veces no es tan difícil. Otros desde que lo vemos en clase, decimos, no, es complicadísimo. Pues la realidad es que en clase no, porque partimos de supuestos. El problema es llevarlo ya a la marcha. En la parte gubernamental, a nosotros nos catalogan como una empresa de servicios, es decir, la de en medio. Una empresa de servicios, cualquier trámite gubernamental, así nos van a poner. Sin embargo, ¿qué pasa? Nosotros realizamos actividades productivas. Recibimos un insumo y lo convertimos en un platillo, en una bebida. Damos un servicio, sí me queda claro, pero también distribuimos. No fabrico yo cerveza, vinos, licores. Entonces, todo esto me vuelve una empresa también distributiva. Por eso es que su manejo de un restaurante, de un comedor industrial, una banquetera, pues se vuelve un tanto complejo, porque aplicamos las tres actividades. Entonces, en la parte de costos también se va complicando. Mi negocio. ¿Cómo es mi negocio? Yo tengo 4 características básicas. Tenemos que entender lo siguiente. Estamos vendiendo un servicio, un producto y un servicio que es intangible. A lo mejor ahorita me vas a decir, pero bueno, es que me queda claro que el servicio es algo intangible. Oye, pero el producto, yo quiero una hamburguesa, me la voy a comer, la voy a degustar. ¿Cómo nos dices que es intangible? Pues sí, es intangible, ¿por qué? Porque hasta que yo, comensal, no la pago, no es tangible. Mientras es algo intangible. Me podrán decir, me podrán hablar de que es muy rica, hasta que yo la pague, es que lo voy a volver tangible. Hay un carácter indisociable que también es muy importante que podamos estar alerta. El cliente siempre va a buscar el producto, pero también el servicio, el precio. Es decir, hay muchas veces, y las estadísticas nos dicen, que el consumidor, nuestro comensal, le da más peso al servicio que todavía al mismo producto. Sí, es una labor en equipo, pero ¿qué pasa? Si me tratan mal, si al llegar yo a un restaurante me reciben de cara, ¿qué va a ocurrir? Pues aunque el platillo esté muy rico, yo ya mismo ya no lo voy a disfrutar. A diferencia que a veces, cuando me tratan súper bien, desde la bienvenida, todo excelente, el producto a lo mejor pudiera tener alguna falla o no estar al 100% como hubiera yo querido. Pero lo omito, porque yo estoy degustando a través de estar en las instalaciones, en el ambiente que me están creando, y a lo mejor puedo darle más peso a esta parte. El precio obviamente es muy importante, donde el cliente también dice, bueno, yo quiero que me atiendan bien, que me den un buen producto a un buen precio. Y ahí es donde empezamos a ir batallando nosotros en la cuestión de costos. Nuestros insumos, nuestros productos son variables, es artesanal. Producimos y elaboramos platillos y bebidas bajo una receta. Sí, el costeo, la estandarización nos ayuda a que la variabilidad sea menor. Sin embargo, es imposible al 100%. Cuando nosotros hablamos nos vamos a veces a dar talleres de costos y gastos, donde específicamente son 12 horas, 16, donde estamos haciendo puros cálculos, ¿no? Ahí vemos que específicamente, pues resulta que hay insumos que no pueden siempre ser el mismo peso. Un pescado, vamos a tener un estándar, un promedio. ¿Por qué? Porque no es el mismo siempre. Entonces tú tienes que establecer tus estándares. Y ahí es donde yo les digo, ¿sabes qué? De una vez te voy a decir, controlar al 100% tu costo es imposible. O sea, de una vez te lo tengo que decir. ¿Qué vamos a hacer? Acercarnos a la realidad lo más que sea posible, controlar lo más que sea posible, pero hay algunas cosas que ya tienes tú que llevarlos a algún margen, a algún estándar y dices, bueno, mientras esté aquí y aquí, adelante. ¿Por qué? Porque precisamente es la variabilidad. Y finalmente también tenemos todo lo que es nuestro carácter perecedero. ¿Qué es lo que pasa con nuestro carácter perecedero? Pues específicamente nos queda claro que tenemos que desplazar los productos. Hoy en día, nosotros cuando empezamos la pandemia, mandamos un comunicado, ¿no?, a todos nuestros clientes, porque
Ciudad de México como que empezamos desde antes, ¿no? Pero en los estados como que no se habían percatado de todo lo que estaba pasando. Les digo, ya tenemos que bajar stocks en los almacenes. ¿Por qué? Porque esto se va a venir para abajo. Tienen que disminuirlo considerablemente, porque de lo contrario, por el carácter perecedero, vamos a tener serios problemas. Y todo esto también aplica para lo que es hotelería. Es intangible porque hasta que yo me hospedo, yo voy a poder sentir, voy a poder estar ahí. Y bueno, y después de que yo me regrese, pues no me traigo nada, más que la experiencia. El cliente otra vez entra ahí, donde inclusive a lo mejor a veces el cliente en un restaurante, en el hotel, pues el vecino que tengo al lado, el comensal, el huésped que tengo al lado, forma parte de mi experiencia, donde yo también no lo puedo yo separar. Variable, yo quiero, me fue de maravilla en tal hotel, en tal habitación inclusive, y voy a volver en 6 meses. Y quiero, por favor, que me den la misma habitación. ¿Quién te garantiza que va a ser todo igual? A lo mejor ya inclusive te toca ahora un huracán. A lo mejor la persona que te hacía la limpieza ya no es la misma. A lo mejor ahora sí tienes unos vecinos escandalosos. O sea, ya no es lo mismo. Y perecedero también. En la hotelería creo que es peor. En restaurantes, ¿qué es lo que hacemos? Si se empieza a frenar un insumo, empezamos. La recomendación del chef. Ya que estamos en alimentos y bebidas, como que cuando vamos a un restaurante decimos, ay, cuando nos va a recomendar algo el chef, mejor no pido, porque por algo quieren sacar el producto, ¿no? En un hotel, ¿qué es lo que hacen? Pues dicen, oye, yo tengo 100 habitaciones. Hoy tuve 70, es decir, 70% de ocupación. El otro 30 ya fue perecedero. No es que mañana las vendo, no, mañana tienes otras 100 habitaciones que vender. Aquí es diferente a un restaurante que a lo mejor si no se desplazó específicamente con la sugerencia del chef, puedo todavía sacarlo como comida del personal, porque a lo mejor el producto todavía da. El hotel ya no. Entonces también cubre estas 4 características. Tienes que tener también muy presente cuál es el mercado cautivo, si es que tú estás ahí, donde a lo mejor estoy en un lugar donde específicamente tienen que consumir. Sabes que yo tengo una concesión en Six Flags, tengo una concesión en tal lugar donde a fuerzas tienen que consumir ahí. O no, a lo mejor es un mercado semicautivo. Estoy en una zona comercial. Aparentemente decías, bueno, es que es mejor porque los costos, la renta es muy cara, pero no hay tanta mano de obra. Y hoy en día, ¿qué pasó? Con eso de los cierres, las plazas tuvieron que cerrar. Entonces, era muy difícil prácticamente que un negocio de alimentos y bebidas estuviera aperturado en una plaza. Pues trataba de manejar servicio a domicilio, pero era la única área que podía abrir en una plaza. Los aeropuertos, la semana pasada estuve precisamente allá en Culiacán, otra vez tuve que viajar, y pues los aeropuertos vacíos, o sea, todavía no está la gente, el número de personas que antes viajaban. Los vuelos van llenos, pocos vuelos, pero van llenos, no es de que, como esperábamos, ¿no? Que la sana distancia iba a haber espacios, no es cierto, los vuelos van llenos. Entonces, ¿qué pasa? Pues apenas empiezan los negocios a tener un poquito de ventas, pues la gente está llegando directo prácticamente al avión, tampoco quiere estar en las terminales aéreas. Entonces, estos negocios también están enfrentando una situación complicada. Y muchos, nosotros a lo que nos vamos es a nuestro mercado de libre elección, donde pongo mi negocio y ahora sí que es competir todos contra todos. Y aquí es donde, en cualquiera de las tres opciones, mercado cautivo, semicautivo o de libre elección, tengo que aplicar la parte administrativa. Todos ustedes que nos están siguiendo también se pueden percatar de que ya llevaron administración, se los aseguro. Llevaron planeación, organización, dirección, control. Las 4 etapas básicas, ¿no?, del proceso administrativo. Y ahí es donde, ¿qué es lo que va a ocurrir? La administración de cualquier establecimiento va a informar lo que está pasando. Contabilidad lo va a traducir en cuestiones financieras. Pero ¿qué pasa? Nos va a volver a regresar nosotros administradores, nos va a volver a regresar lo que es esta información para que nosotros podamos tomar decisiones. Es decir, tú ahorita me puedes decir, es que yo no soy contador. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver costos? ¿Por qué tengo que ver números, contabilidad? Me queda claro. Pero tú sí vas a ser un administrador. Y alguien a lo mejor también te va a decir, no, es que ni administrador soy. Yo estoy estudiando gastronomía, yo estoy estudiando técnico en algo, ¿Qué va a suceder? Si tú quieres hacer exitoso tu negocio, una vez te lo digo, tienes que ser un administrador. ¿Por qué? Porque tienes que hacer más con menos, tienes que generar. Y para eso tienes que recurrir a la contabilidad.
Ok, te va a contratar un contador. Me parece perfecto. Pero contratas tú a un contador. Me parece muy bien. Pero el contador te va a dar a ti los estados financieros. Entonces tú tienes que saber lo básico para poder tomar decisiones. Es decir, tienes que saber qué es un ingreso, qué es un egreso. Oye, vendí tanto. Ah, pues es un ingreso porque entra. Oye, me gasté tanto. Es un egreso. Tengo que analizarlo porque a veces cuando yo compro insumos, es un error también muy común, que decimos es un egreso porque estoy pagando. Y no, la realidad es que no queda en el estado de resultados, queda en el almacén, en el balance general. ¿Por qué? Porque hasta que no se vende, se genera un costo de ventas. Pero muchos negocios llevan su contabilidad muy básica. ¿Qué es lo que ocurre? Dicen todo lo que entra menos todo lo que sale. Y la realidad es que no es correcto. El costo de ventas es lo que yo tenía, acuérdense, inventario inicial, más lo que yo compro, menos mi inventario final, es mi costo de venta que entra en el estado de resultados. Y ahí específicamente yo voy a saber si estoy ganando o estoy perdiendo. Y después, bueno, pues ya entra el gobierno, donde también tenemos nosotros que cubrir con nuestros impuestos. La información financiera, ustedes van viendo que se integra por estados financieros básicos, estados financieros secundarios, así como las notas a los estados financieros. Todo esto, cuando llevaron contabilidad, les hablaron de las normas de información financiera, las NIF. Ok, el contador que se la sepa de memoria. Tú no eres contador, está bien, no te la sepas de memoria, pero sí conoce los estados financieros. Los estados financieros te van a proporcionar información básica sobre los recursos y las fuentes. Es decir, de dónde viene el ingreso, el dinero, el efectivo que yo tengo y en dónde se aplica. Puedo yo tener fuentes externas, ¿sí? A lo mejor pedí un préstamo, alguien me financió, es una fuente externa. Puedo tener una fuente interna, yo como socio aporto, y puedo tener una fuente propia. ¿Dónde? Donde específicamente el negocio ya empieza a generar utilidades. Entonces, esas son las fuentes. ¿Y dónde se aplican? Pues en que compré más insumos, tengo más almacén, tengo más dinero en el banco, tengo a lo mejor compré un equipo, ya voy creciendo, ahora voy a comprarme una moto para repartir, etcétera. Tengo también lo que es otro estado financiero que me dice si gané o perdí, es decir, la actividad operativa. Si ustedes van viendo, el primero que les mencioné desde el lado izquierdo hasta arriba, que es el que está con verde, recursos y fuentes es el que nosotros conocemos como balance general, posición financiera, situación financiera, el que tiene activo, pasivo y capital. El que te mide, el naranja, actividad operativa, es el estado de resultados. Hay otros dos que también forman parte de los estados financieros básicos, pero yo al principio digo, bueno, mira, con que entiendas tú que no eres contador los dos primeros, está bien. En el otro todavía puedes tener una pequeña más asesoría y puedes ir todavía obviando. El cuarto, sobre todo, el tercero todavía es muy importante porque es el flujo de efectivo, el rojo. ¿Qué ocurre? Me va a mostrar cómo cambian la información financiera entre un año y otro. Y yo tengo que ir analizando realmente cuánto efectivo hay. ¿Qué ocurre? A lo mejor fue un mes difícil, pero efectivo tienes. ¿Por qué? Porque a lo mejor cobraste de eventos del mes pasado y tienes efectivo. O a lo mejor fue un mes difícil, ¿sí? Y sin embargo, pues no tienes dinero. Ah, bueno, okay, ahí coincide. O a lo mejor fue un mes muy bueno, pero todos los eventos te los van a pagar el próximo mes. Entonces, el flujo de efectivo no tienes. O sea, no va ligado el flujo de efectivo con que yo haya ganado o yo haya perdido. Y el último es el que te va a ir mostrando lo que es toda la cuestión de variaciones en el capital contable. Tú tienes que ir analizando toda tu posición financiera. Tienes que saber lo que tienes, compararlo con lo que debes, para saber lo que vale, es decir, tu patrimonio, que está integrado por la fuente interna y la fuente propia. Todo establecimiento va a iniciar endeudado. O sea, eso tenemos que estar conscientes. Es decir, para que tú puedas tener del lado izquierdo recursos, necesitas pedir prestado a alguien. Oye, pero a lo mejor alguien me va a decir, no, porque yo tengo el capital. Ok, tú tienes el capital, pero vas a crear una entidad, una sociedad, vas a crear un negocio, el cual tú le vas a prestar
al negocio. Es decir, ahí vas a tener tú que financiar el negocio. Entonces el negocio te debe a ti. Por eso es muy importante que en su momento tengas más de fuente interna y fuente propia que fuente externa, porque la fuente externa sí es gente que le debes fuera de tu empresa. Entonces siempre debemos estar comparando todo lo que estamos haciendo para ir viendo cómo va nuestro negocio. Si en determinado momento nuestra posición financiera es favorable o es desfavorable. ¿Cuándo va a ser favorable? Cuando la fuente interna y la fuente propia sean mayores a la fuente externa. Y viceversa, es desfavorable cuando la fuente externa es mayor a lo que es nuestro patrimonio, es decir, nuestra fuente propia y nuestra fuente interna. ¿Qué sucede? Ahí el negocio está en manos de los acreedores. ¿Cómo se genera esta fuente propia? Cuando los ingresos son superiores a los egresos. Es decir, se tiene un superávit o ganancia. Caso contrario, si los ingresos son inferiores a los egresos, se tiene un déficit o una pérdida. Hoy en día, los negocios, tristemente la mayoría de los negocios de AIB, ahorita están presentando números negativos de lo que va de este año. ¿Por qué? Porque ni siquiera han alcanzado el punto de equilibrio. Recuerden que punto de equilibrio es no gano, pero tampoco pierdo. Y no lo han podido alcanzar ni siquiera en estos meses. ¿Por qué? Porque sus ventas son muy bajas. ¿Qué ocurre? Muchos de ellos todavía han pagado la nómina completa. ¿Por qué? Porque el gobierno así quería, ¿no? Pero muchos negocios han llegado a algún acuerdo y con los empleados no les pagan todo y los van descansando. Pero aún así, no alcanzas el punto de equilibrio. Entonces, es decir, los egresos están superando a los ingresos. La mayoría de los establecimientos de AIB, hoteles, ahorita, al día de hoy, están en déficit o pérdida al 30 de junio, que es el mes que terminó recientemente. Es muy importante tener presente lo que es el diagrama del precio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a empezar a costear. Yo voy a fabricar, elaborar una orden de paella, una porción de paella. Entonces, de materia prima directa, pensemos que sea marisco, que sea mejor carne, no lo sé. Todos esos insumos va a ser 85 pesos. Para llegar a ese 85 tuve que haber estandarizado mi receta. Ahorita lo platicamos, viene más adelante. Tengo que agregar la mano de obra correspondiente a esta receta. Los indirectos, que es gas, luz, renta, también para esta receta. Si sumamos estos tres, nos da 165 pesos, que es nuestro costo de producción. El contador lo separa. Suma los dos primeros, le llama costo primo 145, y si suma el segundo y el tercero, le llama costo de conversión. A la hora que ya sumamos los tres, son 165. A todo esto también tenemos los gastos. Los gastos son los de venta, es decir, cuando yo voy a distribuir, voy a manejar también esta parte de gastos, tengo que incluirse la paella, la parte de administración. ¿Por qué? Porque le tengo que pagar a un contador para que lleve la contabilidad, la secretaria, etcétera. Y la cuestión de financiamiento, si doy crédito a través de toda esta parte de cuestiones terminales bancarias, me cobra un porcentaje de comisión, ahí lo tengo yo que poner. En este ejemplo estamos viendo que son 35 pesos. 165 más 35 nos dan 200 pesos, que es nuestro costo total. Al yo conocer mi costo total de 200, ahora sí, ¿cuánto es lo que yo quiero ganar? Quiero ganar el 50% de 200, es decir, 100 pesos. 200 más 100 me da mi precio de venta de 300. ¿Y a todo esto qué más tengo que agregarle? Pues tengo que agregarle el IVA, el 16%. ¿Por qué? Porque el gobierno también dice, a mí me pagas mi impuesto. Pues es decir, 48 pesos más son para el gobierno. Yo tengo que ponerlo en la carta menú, 348. De lo contrario, entonces yo estaría perdiendo. ¿Qué ocurre? Todo esto también, últimamente también ha ido aumentando. Ahorita este viernes me invitaron a un programa de radio, ya saben que ahora todo es a distancia y por Facebook y todo esto, y precisamente vamos a hablar acerca del costo de las aplicaciones. Oye, el Uber Eats, Rapid, ¿son eficientes? ¿Me ayudan? Porque hay restauranteros que dicen, no, estoy perdiendo.
Vamos a ver por qué dices que estás perdiendo. La realidad es que es un costo bastante alto. Sin embargo, bueno, tenemos también que hacer uso de ellas. ¿Dónde se va a ver reflejado esta parte? Es muy importante que veamos dónde está nuestra utilidad. Si nosotros vamos a suponer en un ejemplo, estoy vendiendo 500,000 pesos. Mi costo es de 300,000, estoy ganando 200,000, tengo un gasto de venta de 100,000, una utilidad operativa de 100,000, así muy chiquito, ¿no? ¿Es bueno? ¿Es malo? No lo sé. Oye, son 100,000 muy buenos, a lo mejor algunos negocios ahorita lo quisieran, pero no puedo tomar muchas decisiones. Muchos restauranteros así llevan su contabilidad global. ¿Pero qué decisión pueden tomar? Ninguna. Mientras van ganando, pues están felices. El problema es cuando ya están perdiendo. Estamos por iniciar un proyecto allá en San Luis Potosí, donde vamos a costear y estandarizar recetas de 35 establecimientos, donde precisamente ahorita, después de esta época de la pandemia, pues los negocios tienen que ser muy eficientes. ¿Para qué? Para poder llegar a determinar su costo, producto por producto, como está en este ejemplo. El producto A, producto B, producto C. De esta manera yo ya veo que el producto C me da una pérdida de menos 30. El producto B está en punto de equilibrio. Producto A me está dando una utilidad de 130,000. Global llegaba yo a los 100 que habíamos dicho anteriormente. Esos 100 es correcto, pero no puedo yo tomar decisiones hasta que yo tenga este desglose. Para poder tener este desglose, sí requiero de el costeo y la estandarización. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo tendré yo de manera global. ¿En qué consiste este proceso de costeo y estandarización de recetas? Bueno, tenemos que entender también que la forma de costear cambia. Si yo soy una empresa de A&B, alimentos y bebidas, Sabritas, pues voy a costear de una manera diferente porque estoy fabricando un producto. Al fabricar este producto, ¿qué es lo que ocurre? Mi costeo lo voy a tener por áreas, por departamentos, por procesos. Ya es mi forma de costear. Si soy una empresa comercializadora, aquí pusimos un ejemplo de Walmart, pues la forma de comercializar es diferente, por lo tanto el costeo también es diferente. De tal manera que es mucho más sencillo. ¿Cuál es mi costo? Yo soy, a lo mejor, vamos a pensar Walmart, la europea. A mí me venden algún producto Don Julio. Ok, es lo que me lo venden. Ahora bien, yo lo voy a agregar tanto que quiero ganar, específicamente tengo identificado precisamente mi costo. En el caso de una empresa de servicios, el costo, que es la tercera opción, básicamente es la mano de obra. ¿Qué pasa entonces? Dijimos al inicio de esta plática que el costeo se complica cuando estamos hablando de las tres actividades. Nuestro restaurante, quedamos que hace las tres actividades. ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde arranca todo en nuestro restaurante? En nuestro restaurante arranca todo el proceso cuando estamos comprando nuestros insumos. Posteriormente estamos almacenando. Acuérdense, lo primero que entra, lo primero que sale en ese acomodo. Ahora ya financieramente puedes utilizar mejor el precio promedio, pero en cuanto al almacenaje sí tienes que ser siempre PEPS, el método para el acomodo. Viene la parte de producción y viene la parte contable. Si cerramos todo este ciclo, es donde yo ya puedo generar un presupuesto para poder planear. Recuerden que presupuesto es la planeación en términos financieros, en términos numéricos. Los costos tienen tres elementos: la materia prima, la mano de obra y los costos y gastos indirectos. Materia prima tenemos muy identificada. Los costos indirectos mencionados hace ratito: el gas, la luz, el agua, la renta. Y mano de obra directa, específicamente el cocinero, el que está preparando. Mano de obra indirecta iría en gastos indirectos, como el mesero. ¿Por qué? Porque él no produce como tal en la cocina. Ahí es donde hay que tener muy claro toda esta parte. En la cuestión de materia prima, es muy importante tener conocimiento de los productos. Todos ustedes están preparando con diferentes asignaturas que van cursando.
donde pueden ir conociendo la parte de cada una de las áreas, que si tengo que ir al rastro, pues voy al rastro, ¿no? Para conocer cómo es. O que tengo que ir a la central de abasto, veo los productos. Me tengo que familiarizar con lo que vamos a manejar en alimentos y bebidas. Aquí te puse un ejemplo del aguacate, ¿no? Hay duro, preacondicionado, rompiente, firme, maduro, maduro, etcétera. El calibre es mayor a 266, extra, etcétera, ¿no? Entonces llega a ser diferente, ¿no? Yo tengo que familiarizarme para poder en su momento manejar un rendimiento. Tengo que conocer el tipo de cortes, si es que manejo carnes, prime, choice, select, qué diferencias hay. Para que tarde o temprano, cuando yo quiero controlar mi costo, el primer punto que yo tengo que hacer es elaborar mis tablas de especificaciones de compra o lo que conocemos como ficha técnica. Aquí estamos viendo en pantalla lo que es una ficha técnica de un aguacate. En el año 2015 empezamos a trabajar con los comedores de Grupo Televisa. Específicamente me tocaba estar en San Ángel, aunque prácticamente era de todas las sedes de Televisa, donde concentraban todo ahí. Y yo llegué y les decía, bueno, oye, nos pidieron asesoría en cuanto a la cuestión de costos. Oye, ¿ustedes tienen costeado todo? Sí, sí, lo tenemos, ya hasta tenemos un software, el Micros, ¿no? El Microsoft. Ok. Y yo dije, bueno, pues han de ir muy bien. Le digo, a ver, tráigame lo que son sus tablas de especificaciones de compra o sus fichas técnicas. Y me llevaron precisamente la de aguacate, ahorita me estoy acordando por esto. Y me dicen, mira, aquí está la ficha técnica. Y literal, o sea, era una hoja que nada más decía aguacate. Y decía, grande para rebanar. Le digo, ok, bueno. Pero la ficha técnica es esa, grande para rebanar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Nos tuvimos que dar la tarea de trabajar con ellos este formatito. Después todavía se agregaron más datos, pero bueno, es un formatito muy básico que si yo quiero hacer mi receta estándar, porque luego decimos, es que nos llaman en la consultoría, oye, ¿me puedes costear y estandarizar las recetas? Ya les damos el presupuesto y le dicen, oye, pero mira, a mí nada más dame las recetas estándar, no tiene caso que me des las fichas técnicas. Pues es que si no, no te va a servir de nada. Si no hacemos las fichas técnicas, no vas a poder tú elaborar tus tablas de rendimiento, no vas a poder elaborar tus recetas y finalmente las recetas estándar. O sea, son pasos que hay que seguir para poder tener el control de estos costos. Entonces, aquí vemos la madurez, el tamaño, el gramaje, el color, la calidad, la textura, el olor y una característica que le pusieron ellos, que no esté magullado y no recibir si suena cuando se agita. Esto nos va a ayudar a bajar costos. ¿Por qué? Porque el que va a recibir va a poder verificar que el producto llegó en la mejor calidad que se había pedido. Aquí es donde empezamos a ir viendo cómo todo se va integrando, donde nos percatamos que la materia prima se va a obtener de la receta, la que da el chef. El chef nos va a decir específicamente cuánto lleva de cada insumo. Ok, me parece muy bien. De ahí se va a incorporar la contabilidad en base a los precios. Pero la mano de obra y los gastos indirectos, contabilidad o recursos humanos, tendrá en su momento que dar los datos para que en la receta estándar, que ya tienes tu costo de tus insumos, le agregues lo que es la mano de obra y los gastos indirectos. El concepto básico de costos debemos de tener muy claro. ¿Para qué estamos viendo todo esto? Nuestra finalidad, ¿cuál es? Que tú generes rentabilidad, que tú generes utilidades y que estas mismas crezcan. Cuando tú llegues a solicitar un trabajo, pues no te van a contratar por tu bonita cara, o sea, nos van a contratar para que demos resultados. Es decir, que hagamos crecer nuestras utilidades. Nuestras, pues sí es nuestro negocio, o las del otro, pero para eso me van a pagar un sueldo. Para poder yo hacer crecer, necesito conocer el costo. Entonces, si ustedes se fijan, llevábamos ya para la cuestión de poder ser exitoso, conocimiento de los estados financieros, lo básico. Nos fuimos a la parte del control del costo. Y en el control del costo llevamos el primer punto, que era la tabla de especificaciones de compra. El segundo punto es la tabla de rendimientos. Tengo que sacar cada uno de los rendimientos de los productos. Oye, ¿de todos los insumos? Sí. Basado en tus tablas de especificaciones de compra, tú ya sabes que vas a comprar una sandía que va a pesar entre
3,200 y 3,500, porque esa es su especificación. Ya dijimos que puede haber una variación, me queda claro, pero tú tienes un parámetro, porque de lo contrario entonces no te van a dar los rendimientos, datos que necesitas para la receta estándar. Entonces aquí viene un ejemplo en el cual compramos nuestra sandía y la pesamos en una báscula y pesa 3 kilos 400. Perfecto. ¿Qué va a suceder? Me costó cada uno de los kilos, cada kilo 2.50. Me van a decir, ¿dónde, verdad? Bueno, es un ejemplo académico. Cada kilo de sandía me cuesta 2 pesos con 50. ¿Cuánto pagué? Pues simple y sencillamente multiplico 3.400 por 2.50 y me da 8.50. Le voy a quitar lo que es toda la cáscara, las semillas, obviamente, de acuerdo a nuestro concepto de negocio. A lo mejor yo vendo sandía afuera del metro, pues va con todo y cáscara. Ah, no, pero yo vendo perlas. Ah, bueno, entonces, o sea, dependiendo ahora sí cómo yo quiera manejar este insumo. Me va a sobrar, vamos a decir, me quedó ya limpio, neto, limpio, 1.600. Por lo tanto, voy a sacar la merma, que es de 1.800. Es muy importante lo siguiente, no se me confundan. A veces decimos, si les hago esta pregunta, cuando yo voy a tirar, ya voy a tirar la sandía, voy a tirar las semillas a la basura, ya no sirve. Y les pregunto, ¿esto qué es? ¿Merma o desperdicio? Muchos dicen, no, es que es desperdicio porque se va a la basura. No, esto es merma. Acuérdense, la merma es aquello que tú puedes trasladarle al comensal en su platillo o en su bebida, porque es parte del producto. Hay productos que merman mucho y pues así es de caro, porque el cliente lo tiene que absorber, lo tiene que pagar. Y el desperdicio es aquel que se genera, ahí sí por descuidos, que puede ser desde que no llegó el producto como era, yo lo recibí, ya no me lo igual, a lo mejor el que estuvo cortando la sandía no lo cortó bien, el cuchillo a lo mejor no tenía filo, eso ya lo que se genera adicional a la merma que yo ya tengo contemplado, ahí es el desperdicio. El desperdicio lo pago yo, la merma la traslado al cliente. Y llegamos a obtener nuestro porcentaje de merma. Nuestro porcentaje de merma es dividir el 1.800, que es la merma, entre el 3.400, que es el peso bruto. Entonces decimos, ¿cuánto representa la merma de lo que yo invertí? Te da que es el 52.94. También tenemos el precio por producto limpio. A veces hay productos que nos los venden y nos los venden ya limpios. A lo mejor voy ahí a la central de abasto y me dicen, mira, te vendo la sandía ya limpia, ya sin cáscara. Te la doy en 6 pesos. Oye, no, pero es que 2.50 me sale con cáscara. Es mucho. Ah, bueno, para eso te sirve el dato. Es decir, yo tengo que dividir cuánto pagué en total. Es decir, los 8.50 lo voy a dividir entre el 1.600, que es lo que yo neto recibí. ¿Ok? Neto, real. Me da que el costo por kilogramo de sandía del puro insumo es de 5.31. Ahorita les dije, a lo mejor me venden la sandía en 6 pesos. Ok. O sea, a lo mejor valdría la pena que si en determinado momento yo estoy muy saturado, la sandía se va a desplazar el día de hoy, pues igual me conviene porque ya no le invierto mano de obra, ya reduzco riesgo. Para eso me sirve este dato de 5.31. Porcentaje de rendimiento, pues hay dos opciones, 100% menos el 52.94. ¿Por qué? Porque es un 100% de la sandía y nos va a dar el 47.06. Pero a lo mejor me equivoqué en el porcentaje de merma, mejor aplico mi fórmula. ¿Qué quiero yo saber ahora? Mi porcentaje de rendimiento, es decir, voy a dividir 1.600 entre 3.400. Obviamente los resultados, tanto el porcentaje de merma como el porcentaje de rendimiento, tengo yo que multiplicarlos por 100. Nos da el 47.06. Y finalmente el factor de rendimiento, que ahora es al revés. El peso bruto 3.400 entre 1.600 y nos da 2.125. En este caso excede al 2. ¿Por qué? Porque rinde menos del 50% en este ejemplo académico. Este factor de rendimiento nos ayuda mucho a poder proyectar compras, a saber cuánto realmente necesito solicitar si quiero obtener tanto de producto limpio. Y esto es el segundo paso y tienes que trabajar. Finalmente llegas a lo que es la receta estándar. Para llegar a la receta estándar partimos de una receta. ¿Cuál? La que nos dio el chef, la que nos dio nuestra mamá, la que nos dio nuestra abuelita,
Ok, es un listado de insumos y cantidades. Sin embargo, en la receta que ves inclusive en una revista o que te da el chef, pues te dicen cantidades y te dan la bendición. En el caso de nuestra receta estándar ya no es así. Ya es elaborarla correctamente, bajo un método profesional. Es decir, ya no estás jugando a la comidita. Ay, es que se me fueron 30 gramos que no cobré. Ah, multiplica cuántos productos estarías vendiendo al día, a la semana, al mes. O sea, ya no es, para eso tienes que profesionalizarte, llenando un formato similar a este, que es el de receta estándar, donde toda receta va a tener un encabezado, un cuerpo y un pie. En el encabezado van los datos de costeo, básicamente. El cuerpo empieza lo que es los insumos, con el importe de esos insumos, y en el pie iría lo que es la técnica, presentación, el equipo para presentación, aporte nutrimental y fotografía. Es muy importante también separar lo que es precisamente lo que es una receta a una subreceta. Recuerden, cuando participamos a lo mejor en un concurso de estandarización de recetas y decimos, bueno, a ver, tráete la receta de una carne tan pequeña como la que está aquí en la diapositiva. Pues llegas como con 15 recetas. ¿Por qué? Porque una es la estándar, sí, la de la carne tan pequeña, pero a su vez va a tener varias subrecetas o complementarias. ¿De qué? Del arroz, de los frijoles, de las enchiladas, de los totopos, de los nopales, lo que estoy viendo ahí en la imagen. Y a su vez algunas de ellas todavía tienen otras subrecetas, que el consomé de pollo, el caldo de pollo, que a lo mejor el mole, o sea, y entonces vemos que son muchas recetas. Nosotros, para efectos financieros, contables, manejamos sinónimos subreceta o complementaria. La mayoría de software manejan la palabra subreceta. En hotelería, a veces vemos que algunos hacen una separación. Es el mismo formato de subreceta o complementaria que se parece al estándar, además que nunca lo vas a llegar a vender, entonces le quitan ciertos datos, ¿no? Pero ellos en hotelería sí llegan a separar y te dicen, mira, la subreceta es de aquellos insumos que en su momento puedas tú venderlos o comercializarlos como una receta estándar. Por ejemplo, el arroz, los frijoles refritos, esa es una subreceta. Y una complementaria es de aquello que no vas a comercializar. A lo mejor un complemento como, no sé, un fondo. Nunca vas a vender un fondo. Entonces, así es como ellos llegan a diferenciar. Pero el formato es el mismo. Solamente se diferencia para efecto de toma de decisiones. No hay un formato específico. Si nosotros aquí proponemos uno, que es es el que tenemos en los libros, es el que hemos trabajado con Canirac, hemos trabajado con varias instituciones académicas, no es el único, no es el mejor, no es el peor, tú le puedes ir agregando, le puedes ir quitando. Aquí es diferente a la contabilidad financiera. En la contabilidad financiera, el maestro contador que te dio clase, si no te cuadraba, te reprobaba. O si no acomodabas correctamente las cuentas, también te reprobaba. ¿Por qué? Porque específicamente tiene que llevar un orden, unas reglas. Aquí no, porque estamos hablando de una contabilidad administrativa. Los costos van a una contabilidad administrativa donde puedes tú ser flexible, puedes mover el formato a lo que más se te acomode a ti. Finalmente, para ir concluyendo nuestra charla del día de hoy y ver si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto estamos para apoyarles. Si no estoy obteniendo la utilidad deseada o estoy generando pérdidas, como ahorita muchos negocios lo están haciendo, hay 4 pasos muy sencillos a seguir. El primero, buscar generar más ingresos con los mismos costos fijos. Es decir, en determinado momento, yo tengo que ver, pues a lo mejor si es necesario, abrir en otro horario. Oye, pero yo no habría, pero es que ahorita a lo mejor el mercado lo está demandando. O sabes qué, busca rentar tu local ahorita hasta en fin de semana. Sabes qué, las iglesias ahorita que se van a empezar a reunir, réntaselos el domingo y a lo mejor en las mañanas que hagan ahí sus actividades religiosas. O sea, genera un ingreso adicional. Busca un platillo, una bebida que te genere utilidad que a lo mejor no estés manejando. Estamos platicando con un cliente que tenemos en Hermosillo. Estamos creando platillos diferentes para que
el mercado actual, que ahorita está demandando cosas diferentes, también lo pueda consumir y también nos deje mayor utilidad. Con el de Sinaloa, estamos sacando pizzas para la terraza, pizzas chiquitas, para que precisamente sean tipo botana, que esto nos deja mayor utilidad. Están yendo ahorita en los establecimientos mucho joven, porque son los que salen. La realidad es que el adulto casi no está saliendo todavía. Entonces, bueno, ¿cómo atraer a ellos y que elevar el cheque promedio? Que le ponga una bebida vistosa, con juego con el hielo seco, ¿no? Para que se vea así llamativo. Tenemos que jugar con esto. Tenemos que buscar estar trabajando en la disminución de costos y gastos. ¿Cómo? Pues a través de negociar con ellos. A lo mejor lo que podemos hacer es lograr un financiamiento que a lo mejor ahorita no lo teníamos. Tenemos que negociar para bajar costos y gastos. No hay más. Cuidar la nómina. Ahorita el mercado está demandando empleados multifuncionales. Tenemos que reducir la nómina, sí, porque si vamos a estar operando un 30, un 50%, por lógica estábamos excedidos en nómina. Y este personal va a tener que ser multifuncional. Y conforme vaya demandando el mercado, iremos otra vez aumentando, pero si no, nos van a comer los costos y los gastos. Aumento de precios es la tercera opción, pero ojo, es la tercera. Muchos dicen, es que yo quiero ganar. Ah, me voy a la tercera, que es la más fácil. Al aumentar los precios, ya gano. Aguas. Aumentar precios siempre me genera pérdidas de comensales. Entonces, sí tenganlo presente, pero como una alternativa al final de todo, como tercera. Si en determinado momento ya no te dieron resultado estas tres, ya aumenté ingresos, no sigo teniendo utilidad, sigo perdiendo, ya disminuí lo más que puedo costos y gastos, ya inclusive aumenté precios, pero ya no puedo más porque menos me van a comprar, pues la última ya es la más triste, ¿no? Que es el cierre del establecimiento. A veces nosotros como consultores, pues siempre buscamos alternativas. En todos los años que llevamos de experiencia, te voy a decir que solo en 2 ocasiones sí hemos tenido que recomendar esa cuarta. O sea, también a veces tampoco es de ofrecerte algo que es irreal, ¿no? O sea, si es cerrar, pues ya. Afortunadamente en ambos casos más bien les dimos una alternativa como que cierra lo que tienen, pero vamos a crear con lo que sobra esto. Y han podido rescatarse, pero con otro concepto, ¿no? Diferente a lo que se tenía. Básicamente, si ustedes siguen estas cuatro estrategias, van a revertir el escenario. Pues de mi parte es todo. Les agradezco. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. Estamos para poderles apoyar. Muchas gracias, Lalo. Una pregunta. En tu experiencia, Dime. digo, de tantos años de consultoría, ¿cuál es como el problema común que tú has observado en la mayoría de los lugares que solicitan tus servicios, Lalo? ¿Cuál es el mayor vicio? Pues mira, uno, es que te voy a decir, es muy importante lo financiero. Ahí es donde están cojeando muchos negocios. Te voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Llevan contabilidad fiscal. Es decir, con Hacienda van al día. Pero, ¿qué ocurre? La financiera, que es la real, no la llevan al día. Entonces, ahí están cojeando porque no pueden tomar decisiones porque no llevan una contabilidad financiera. Eso es muy común. Otro problema también que te participo es la falta de costeo y estandarización. ¿Qué ocurre? Específicamente, no costean y no estandarizan. Por lo tanto, no pueden tener el costo real de un producto. ¿Cómo vas a poder tú generar estrategias si no conoces el costo? Dicen, bueno, pues más o menos, es que creo. Nosotros les hemos demostrado con la experiencia ya cuando aplicamos el costo y estandarización, que te repito, no es fácil. O sea, ya con este cliente ya en Sinaloa, por ejemplo, nos llevó prácticamente 2 meses con 2 gastrónomas de tiempo completo estar allá para costear y estandarizar. Digo, porque eran 450 platillos. Entonces, o sea, sí nos llevó bastante tiempo. Pero les demostramos ahí a ellos y a otros que hemos costeado que a veces el producto que más venden resulta que es el con el que estás perdiendo más. Entonces, ¿por qué lo venden? Porque no sabían que está siendo subsidiado por otros. Claro. Oye, y por ejemplo, en el caso de la situación actual por la que estamos pasando, eh, se prevé que más del 60% de los negocios restauranteros, pues posiblemente cierre, ¿no?
O sea, ¿tú consideras que de plano estos cierres se están dando porque ya el tema financiero y económico los ha tirado en la lona? ¿O consideras que ellos todavía tendrían posibilidad? Mira, ahorita las cifras que hay de Canirac es de entre el 10 y el 15% de negocios, que ya Cerrado. están cerrando definitivamente. O sea, no están, sí, cerrado. O sea, muchos han cerrado, pero fue temporal. Ahí es donde, pues sí, fue más alto. Pero lo que se está calculando es que máximo llegue a un 15% de negocios que sí ya no puedan aguantar. Por casos así como el que te puse hace ratito al principio, del de San Luis Potosí, pues arrancas con cifras ya muy negativas. Entonces, de aquí a que te recuperes, resulta muy caro. En este caso, él llevaba 3 meses cuando había invertido en el negocio. Entonces dice, no voy a acabar, o sea, nunca de pagar. Perdón. Hubo plazas también que no fueron nada, eh, pues que apoyaron a sus locatarios y les siguieron cobrando. Entonces, pues también eso también es una carga muy fuerte, entonces también tuvieron que cerrar. Ahorita se presenta un mercado de oportunidades. O sea, así como van a cerrar varios, va a haber oportunidades de que vas a poder rentar más barato. Veíamos al principio que las rentas en la Ciudad de México pues, están carísimas y han aumentado considerablemente. Antes, comparado de los ingresos, una renta era del 8 o 10% de lo que representaba la renta en la Ciudad de México. Hoy en día, antes de la pandemia, hasta el 20%. Eran rentas de locura. Creemos que ahorita tú ya empiezas a ir viendo las locales, plazas, se renta, se renta, se renta. ¿Por qué? Porque va a haber, van a bajar las rentas forzosamente, si no el dueño del local no va a poder tener el ingreso. Entonces ahí también se puede generar una buena oportunidad también de los que nos están siguiendo, si en algún momento tienes capital, a lo mejor es seleccionar porque va a haber muchos remates, traspasos, y que la gente está atorada y que tú puedes llegar con el capital, inyectas y a darle, ¿no? Ahora sí que acuérdate que toda crisis puede ser una oportunidad para otros. Sí, claro. Y digo, también sumado a esto, los temas de los servicios, ¿no? Que pensaríamos que los gobiernos estarían dando ciertos apoyos al sector, pero nada. Sí, no, la realidad es que de parte del gobierno, pues sí, el apoyo ha sido mínimo y prácticamente pues no ha ayudado, ¿no? O sea, cuando mucho te ayudará una semana, 2 semanas de operación, pero esto ya llevamos prácticamente 4 meses, o sea, llevamos para 4 meses con problemas. Por ejemplo, te platico el caso de Culiacán, ellos abrieron hace un mes, pues apenas hace 2 semanas prácticamente vacío el negocio, o sea, aunque abras, la gente no va, o sea, todavía no está saliendo la gente, no está consumiendo. Entonces, y por miedo, por temor y también por la parte económica, o sea, no hay que engañarnos, o sea, económicamente nos va a empezar a pegar y creo que todavía ahorita no nos hemos dado cuenta de lo que nos va a pegar económicamente. O sea, yo veo en Estados Unidos como prácticamente la gente, ¿no? Con buenos carros van a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque ellos también piden mucho crédito, ¿no? Pero ya están pidiendo ayuda. Aquí en México todavía creo que no llegamos a ese extremo, no tardamos. O sea, sí ya vemos cada vez más gente, pues, solicitando cierto tipo de ayuda, pero todavía mucha gente está aguantando. Pero yo creo que esto en 2, 3 meses sí vamos a ver el efecto muy, muy, muy dramático. Oye, Lalo, y una última pregunta. Supongamos que en este momento llegara un inversionista y te dijera que tiene la intención de emprender, que le gustaría saber tu consejo para saber en qué nicho de mercado, qué tipo de producto sería como el ideal para poder pues sacar su negocio adelante y poder obtener un buen retorno de inversión. ¿Qué tipo de negocio tú le recomendarías poner en el tema de alimentos y bebidas? Yo creo que, número uno, ahorita tendríamos, ¿qué te diría? Salvo que ya esté muy armado el negocio, pues invierte. Si yo te diría, espérate un tantito, porque el futuro ahorita a corto plazo es muy incierto. O sea, no sabemos en un mes, 2 meses nos vuelven a cerrar. Entonces, ahí yo diría, espérate tantito. También otros, ¿cuáles son ahorita las oportunidades que han salido o las opciones, ¿no? Como estas cocinas oscuras o cocinas fantasma, ¿no? Que le están llamando, que la inversión es baja, donde yo ya puedo poner un centro de producción, un comisariato, y pues ya con las aplicaciones moverme, ¿no? Pero la realidad es que si no conozco el negocio, también ahorita no sé si podría ser buena opción.
sea, ya ahorita ya pasó el boom, creo yo, del momento que todo era para llevar. Ahorita ya como tal habría que valorarlo. Las aplicaciones son bastante caras. Entonces también eso tenemos que considerarlo. Estás hablando de un 22 hasta 30 y tantos por ciento. Entonces tienes que valorarlo. ¿Cuál sería mi recomendación? Mira, lo que sí viene como tendencia. ¿Qué está pasando ahorita? La gente va a evitar también para viajes el avión. Va a tratar de hacer viajes cortos. Va a hacer mucho viaje por carretera. Por la seguridad, por lo que tú quieras, va a estarlo haciendo por carretera. Ahí hay oportunidades donde uno puede buscar ciertos negocios. También la cuestión saludable. Todos nos tenemos que estar cuidando, porque sabemos que parte del daño que nos hace este virus es nuestra salud. Si estamos bien, vamos a aguantar. Si no, ahí es donde vamos a empezar a padecer. Entonces, la comida saludable puede tener todavía aún más éxito, aún más crecimiento. Ya se veía venir, pero ahorita creo que va a tener también un repunte. Algo que también yo te recomendaría específicamente es los negocios, los locales grandes, creo que ahorita no va a ser la opción. Ahorita más bien son locales con pocas mesas, que le demos varias vueltas al día, que haya rotación, y es lo que nos va a generar movimiento. Sin embargo, también, o sea, ahí el detalle es que ahorita las distancias entre mesa y mesa pues también nos están matando, ¿no? Pero bueno, pensando en que esto ya se normalice, los locales yo creo que ya no van a ser así restaurantes grandes, porque ahorita precisamente pues es lo que los restaurantes grandes son los que están sufriendo más. ¿Por qué? Porque todo el monstruo que traes de costo fijo es altísimo. Son a los que te va pegando. Que también te aconsejo que algo muy importante, siempre que vas a emprender un negocio, y ya aunque ya lo tengas ahorita operando, yo te aconsejo siempre tener un colchón. Y siempre les digo, de 3 a 5 meses, que lo tengas como parte de tu inversión. Cuando abrimos un negocio, nos gastamos todo porque estamos bien contentos y esperamos que ya el primer mes nos deje. Y oh, sorpresa, ya no nos dejó. Entonces en el tercer mes ya no tengo ni para la renta ni para los sueldos. No, quédate siempre con un colchón de 3 a 5 meses. Si no lo utilizas, qué padre. Oye, si lo utilizas, es que estoy perdiendo. No, es parte de tu inversión. O sea, no lo veas como algo triste, no, al contrario, tú ya lo contemplabas. Porque de lo contrario, entonces te va a comer. Esos, fíjate que con nuestros clientes que han seguido ese consejo, pues les ayudó, porque ese colchón lo tenían de todas maneras. Son los 3 meses que ahorita les ayudó para tener 3 meses de qué? De costos fijos, es decir, la nómina, la renta, o sea, luz, costos fijos que no van a cambiar. Tienen guardado 3 meses ahí como fondo por cualquier emergencia, por cualquier situación. Tienes que ir previendo para que precisamente puedas salir adelante ante posibles contingencias. Sí, claro. No, ese es un excelente consejo, Lalo. Pues bueno, mira qué rápido se nos fue el tiempo. Ha sido un placer de verdad escucharte, Lalo. Ha sido una conferencia bastante nutritiva con datos de verdad muy interesantes, muy importantes para que los chicos tomen en cuenta en el tema ya de que se conviertan administradores de estos establecimientos de AIB. Y bueno, a nombre de la Universidad del Valle de México queremos agradecerte este momento tan especial que nos has hecho pues aprender muchísimo, Lalo. No, al contrario, ha sido de verdad un gusto estar con todos ustedes. Les agradezco su tiempo. Que tienen ahí mis datos, si no, aquí Luis se los proporciona con toda confianza, algo que se les atore por ahí, estamos para servirles. Seguramente ahora que ya volvamos a las clases presenciales, igual programamos algo ahí con Luis y un tallercito, algo así ya más de costeo, de estandarización, hacemos algunos cálculos ahí para que ustedes lo vayan pudiendo aterrizar. Sí, excelente, Lalo, cuenta con ello. Ahora que tengamos oportunidad de regresar a campus, vamos a empezar a darle ahí agenda para que podamos tener ese taller tan importante. Claro que sí, Luis. Pues un gusto y seguimos en contacto. A seguirse cuidando. Igualmente, cuídense todos y nos vemos próximamente en el siguiente webinar. Muchas gracias, que tengan excelente semana.